Bendiciones, amados hermanos en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez, de Casa de Oración a Todas las Naciones y siempre junto a Teshuvah TV, que siempre estamos unidos enseñando la Torá y dando de alguna forma alguna instrucción que el Padre nos entrega para crecer en su Torá bendita. Quiero invitarles el día de hoy a un estudio que tiene que ver con el sentido de las parashá, que entregamos cada año, cada instante, pero siempre hay algo más que uno aprende y que nos permite poder conocer la casa de nuestro Rey, conocer instrucciones, conocer formas que el Padre nos permite para caminar en su instrucción. Así que quiero llevarles al pasaje de Éxodo, capítulo 25, donde está, ahí en esa porción está la parashá Terumá, que significa dentro de ellos ofrenda alzada, porción separada, algo elevado que solamente el Padre nos pide. Por eso es tan importante que la contribución, la ofrenda, lo que uno aporta al Eterno, nunca vaya con un corazón no sincero. Tiene que ir con un corazón sincero, dado para el honor de nuestro Rey, sabiendo que la ofrenda no es una obligación, es un agradecimiento a nuestro Padre. Los diezmos son parte de nuestra obligación, pero dice que Dios bendice al dador alegre. Hay una bendición cuando su corazón está dispuesto a dar lo que el Eterno ha dado a su vida. Así que vamos a buscar el capítulo 25 y vamos a analizar algunos pasajes, versículos, y vamos a ver un poco el sentido de lo que el Padre nos habla en esa porción. Voy a invitarles al capítulo 25. Vamos a ver acá. Cámara Ishwar. Ya, vamos a buscar acá. Y les voy a invitar a leer. Vamos a leer la que es más entendible. Dice: el Eterno dijo a Moisés, el Eterno dijo a Moisés que esto es lo que ellos deben hacer y es lo que deben entender en cuanto a esto. Di a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Acepta una contribución terumá de cualquiera que de todo corazón quiera dar. Aquí vemos la primera parte, que no voy a analizar nada así a profundidad en este momento, sino que quiero informarles que de todo corazón quiera dar. Cuando usted se acerca a su Eterno, a su Señor, nunca vaya con un corazón de obligación, sabiendo que el Eterno, su Señor, le ha dado lo que usted tiene hasta el día de hoy. Y usted alguna vez ha dicho, todo lo que tengo le pertenece. Pero cuando tenemos que responder al Eterno con lo que Él nos ha dado, ahí es cuando vemos nuestras necesidades primero y nos respondemos a lo que Él nos ha dado como respuesta a la gratitud de lo que Él ha hecho con nosotros. Cualquiera que de todo corazón quiera dar, dice, la contribución que tomarás de ellos es de oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de macho, cabríos teñidos y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especies para el aceite de la unción, para el incienso fragante, piedra de onices y otras piedras para ser puestas para la vestidura sacerdotal y el oráculo. Tienes que hacerme un lugar santo, kadoshim, para que yo pueda habitar entre ellos. ¿Entre quién? Entre el pueblo. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de su mobiliario o inmobiliario. Así es como lo tienes que hacer. Vamos a empezar a analizar un poco el texto parte por parte. Y lo primero que usted tiene que entender es que este pasaje nos permite a nosotros poder ver que primeramente el templo o el tabernáculo, el Mishkan, no fue hecho por seres humanos. O sea, el diseño
no fue hecho por Moshe. El diseño no fue hecho por ninguno de los que hicieron ahí, sino que el diseño, luego la función de hacerlo, fue que el Padre estipuló a los que estaban a cargo de ello, pero quien diseñó esa maqueta, que la está en el cielo, es el Eterno. Por lo tanto, usted tiene que saber que el templo de su Elohim, de su Dios, es hecho por Él y para Él. Así que vamos a analizar algunas. Vamos a parte por parte. Dice, di a los hijos de Israel. Aquí, hermanos, si usted no es hijo de Israel, si usted no es parte del pueblo de Israel, no es obligación. Usted no es parte del pueblo, no es parte de la herencia de nuestro Elohim. Por lo tanto, dice, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda, una terumá, para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Si usted no le mueve el corazón, darle lo que Él está pidiendo, no lo haga. Pero Él está pidiendo que usted le dé conforme al corazón de Él, no a su corazón. ¿En qué sentido? Porque dice de todo buen corazón. Porque usted cuando responde a lo que Él ha hecho, usted no tiene que ser ni obligado ni medido en ello, sino que sabe que responde a una gratitud que su Señor ha hecho con usted. Que la ofrenda es llamada terumá y que no es fácil en sí traducir porque significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Y viene de la raíz que es rum, que significa alzar, elevar. Y eso es importante porque lo que usted está haciendo, lo que el pueblo iba a hacer en este momento, no tiene que ver con cualquier ofrenda, sino tiene que ver con una ofrenda alzada, llevada hacia Él, para que usted pueda llevar esto no al hombre, sino al Eterno, que el que estaba pidiendo esta contribución, esta teruma, para ser alzada a la presencia de Él y que pueda recibirla como olor grato. Y de esa manera se presenta al Eterno. Dice, la misma palabra se usa para la referencia a la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas. Se ocupa la misma antes de dar el diezmo. Dice, por eso no es en sentido, pero no es el sentido del texto en este momento, sino que debe tener una porción separada, que se eleva, que es mayor a la natural. Que recuerde que cada sacrificio en el templo o en el Mishkan iban con la dirección del Eterno de poder alzarla, elevarla, que el Eterno la reciba y porque van directamente hacia Él, puesto al Eterno como ofrenda grata delante de su presencia. Entonces vemos que los diezmos son una obligación porque el Padre los estipuló para lo que signifiquen y vayan en función, pero el diezmo es una obligación, pero las ofrendas es una contribución de un corazón dadivoso, entendido en la gratitud, entendido en el agradecimiento, lo que el Padre. Por eso usted, hermano, no tenga temor de apoyar a Teshuvah, no tenga temor de apoyar, porque la obra del Rey tiene que seguir avanzando en todo el mundo. Por eso, solo los que tienen un corazón alegre puedan dar a esta obra de la construcción del tabernáculo. Porque, hermano, recuerde que era la casa de su rey, la casa, la habitación de su Señor, la habitación de su rey, que es una extensión del corazón del pueblo. El tabernáculo es una extensión que el Padre está para habitar con el pueblo y en el pueblo, donde el Eterno desea morar, donde el Eterno quería estar junto a su pueblo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿O qué acuerdo tiene el templo? Dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación,
porque Dios ama al dador alegre. Aquí está sacando la misma referencia de Éxodo capítulo 25, donde dice que usted le está dando, y cuando dé al Eterno, dé de un buen corazón. No ha obligado a hacerlo, porque si no, no se recibe esa ofrenda. Usted lo está haciendo por el sentido de ser visto y no por el sentido de que el Eterno reciba lo que usted le está dando. Segunda de Corintios capítulo 6, 16 al 18. Dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim vivo, del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Elohim, el Adonai Todopoderoso. Cuando usted comienza a entender que la ofrenda, la alzada, tiene un sentido especial, que no es bajo un sentido propio, no es bajo un sentido de uno que porque tenga que hacerlo, sino es en un corazón entendido en el agradecimiento, entendido en la respuesta del agradecimiento. Usted no saca con un agradecer si no responde a ello, si no da a ello. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Nuevamente vamos a colocar la camarita. Ya. Y dice, versículo 3, vamos a analizar un poquito más el sentido para que vayamos comprendiendo. La contribución que tomarás de ello es de oro, plata y bronce. Aquí ocupa primeramente el oro. El oro. ¿Y por qué ocupa primeramente el oro? Porque esta ofrenda que tomaréis de ello es oro, plata y bronce. Lo primero que pide el Eterno es oro, que es lo más precioso. Hermanos, recuerde que su vida representa el oro. Y su oro dice que su vida será procesada por fuego para ser purificada y llevada a los pies del Eterno, puro, santo, preparado. Por lo que significa que usted lo primero que debe entregar es lo más valioso. Hermanos, no es porque el Eterno quiera dejarnos en el buen sentido que usted entregara todo, sino lo que corresponde para que la construcción del tabernáculo vaya con lo mejor de lo mejor, entendiendo que esta construcción tenía que ser tenía que ser para la casa de nuestro rey, donde usted iba a tener entrada el sacerdote, el cohen Agadol y el cohen, para poder habitar y poder direccionar al pueblo. Es la habitación de nuestro rey donde iba a ser estar comunión con su pueblo. Dice, la Torá del Eterno está diciendo que el oro es bueno. Así que el oro tiene valor porque la Torá le da valor. Ahora los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar lo más precioso al Eterno. Y eso es lo importante, porque el Eterno pesa nuestros corazones, y no por un sentido, hermano, como hoy día se ve en diferentes lugares, que si usted da más, Dios le responde más, sino que cuando usted da lo correspondiente a un corazón dadivoso, usted entiende que es gratitud en lo que Él le ha dado a su vida. Por esta razón, por lo que los hijos de Israel tuvieron que pedir tesoros de Egipto. Usted ve la respuesta, porque el Eterno dijo, saca, pide, para que te lleves de aquí antes de salir, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra magna que el Eterno le pidió a su pueblo, para habitar en ellos y con ellos. Maravilloso entender ello. La ofrenda para el Eterno no se da en secreto. Vamos a entender algo. Esta ofrenda estaba pedida por el Eterno. Usted tenía que entregarla de acuerdo a su corazón. Y no tiene que ver con una cantidad
solicitada, sino tiene que ver con un corazón solicitado para dar lo que corresponda. Si Dios le mostró dar una moneda, es porque Dios le puso en su corazón dar una moneda. Pero no es el sentido, hermano, de la cantidad, sino el corazón dadivoso a entregar lo que el Eterno le está pidiendo en este momento o en esta circunstancia, cuando estamos viendo la construcción del Mishkan, la construcción de la habitación de nuestro Rey. La importancia que tiene la habitación de nuestro Rey, que es un lugar donde está la presencia, la magnificencia de nuestro Señor. Es por eso la importancia que tiene la construcción de este lugar. Como referencia, hay ofrendas que uno muchas veces las debe entender en el sentido de lo que significa. En primer lugar, hay ofrendas que se le da a los necesitados, que se llama sedaká, que eso significa justicia, justificación, mérito, obra de caridad. Es una limosna, que eso no es necesario que usted lo aspaviente, que lo haga públicamente, porque eso es lo que hacían antiguamente muchos de ellos para ser visto, que yo hago obras públicas y mi visión o la visión de los demás hacia mí que estoy haciendo esto, una sedaká, era vista como wow, un hombre justo que cumple la Torá. Hermanos, eso no es necesario hacerlo en público, porque eso era necesario hacerlo en un corazón de aquel que lo necesitara. Y eso se recompensaba en público, pero eso no se daba en público. Eso se hacía en secreto, porque usted lo hace por amor a aquel que lo necesita. ¿Ya? La sedaká, que es la justificación, la justicia, que es un mérito, es una caridad, para que usted también entienda eso. La terumá es una ofrenda para un fin sagrado, que es algo muy diferente, que el Eterno lo pidió en público a los hijos de Israel, que lo vimos recién al principio del versículo, a los hijos de Israel. Por lo tanto, esta contribución usted la tenía que hacer pública, porque no va a alguien específico, sino va al Eterno tu Elohim, que movió tu corazón a hacerlo, o que tu corazón estaba siendo movido para poder responder al llamado de Él. Y vemos esto, así que tenemos varios ejemplos de escrituras que se hacen recolecciones de dinero de manera pública. Y las escrituras no se pueden, en ese sentido no se contradicen, son diferentes funciones en ellos, en lo que se está haciendo. Y esta ofrenda no tiene que ser en secreto. Por esta es la actitud de tu corazón, es muy importante para que esta ofrenda, la terumá, sea una ofrenda que pueda ser grata al Rey, porque es movida por tu corazón públicamente. Y el Señor sabe a quién le recibe ello y cómo recibe lo que usted está entregando a Él. El asunto de la ofrenda era algo común en el pueblo de Israel, entendiendo que el Padre lo recibía o no recibía. Recuerden la ofrenda de Caín y Abel, que era una exaltación, una terumá de saber que era ofrecida a Él para que Él lo reciba, en el sentido que eran parte animal y parte de lo que es verduras, pero era el corazón lo que miró el Eterno. ¿Con qué corazón tú entregaste lo que entregaste? ¿Cuál fue tu intención de entregar lo que entregaste? ¿Ser visto o de responder al llamado de tu Elohim en respuesta a lo que Él te ha dado? Esa es la respuesta o la pregunta que usted y yo debemos hacernos. Vamos a leer el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Versículo 8 para que sigamos analizando ahí. Tienes que hacerme un lugar kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. Aquí comienza la historia más gloriosa y preciosa en que el Eterno quiere habitar, estar junto a nosotros. Hermano, es la historia más gloriosa y maravillosa, porque tú Elohim, tu Dios, tu Señor, quiere hacer una habitación, su casa, su lugar de morada para estar en medio y con el pueblo de Israel. Lo maravilloso es que el Elohim colocó y estipuló esto
para que usted y yo podamos acercarnos, porque su santidad es grande, es gadol. Por lo tanto, ningún hombre común y normal podía estar en la presencia de Adonai. Por eso el Padre preparó a estos Cohen Agadol y a estos Cohen, sacerdote grande, en la que se presente cuando el Padre lo estipule, no cuando el hombre quiera. Por eso vemos las fiestas de Adonai. Por eso vemos las funciones de tabernáculo, las funciones del templo. No son puestas, hermanos, por hombre, no son puestas, no son estipuladas por hombre. Por eso cuando usted ve al templo de Adonai, la casa de su rey, no le quite la importancia de lo que tiene, porque funciona para el pueblo. O sea, todo aquel que ama al Eterno debe entender el templo de Adonai. Todo aquel que ama al Eterno debe entender el Mishkan, que es la casa de su rey, que es la morada de su rey. Por eso dice que después de templos en nosotros. Usted, si no conoce el templo de Adonai, ¿cómo poder entender su templo? Si no sabe manejar lo que el Padre estipuló para que el pueblo de Israel se comunicara y estuviera en su presencia y pudiera ser perdonado, lavado y purificado. Pero vamos a seguir avanzando para que usted pueda ver lo que el Padre quiere. Tienes que hacerme un lugar kadosh para que yo pueda habitar en ellos. Vamos a ir a la página principal y vamos a seguir acá entendiendo lo que el Padre dice. Estos capítulos vemos los anteriores que nos mostraron un poco el inicio de todo ello. Hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial en el monte Sinaí entre la palabra del Eterno e Israel, donde vemos que el Eterno estaba colocando una unión, algo que el Eterno estaba preparando para su pueblo, para esta unión sea eterna, puesta en él. Recuerde que todo matrimonio necesita una casa. Y en el contexto hebreo, en el casamiento hebreo, primeramente está el compromiso, luego la preparación de la casa, y luego el amado o el novio viene a buscar a su amada para habitar ya en su casa y concretar este matrimonio maravilloso. No es al revés. Prepara para estar en esto. Vemos acá que es la razón la cual ahora el Eterno pide una casa para poder vivir junto a su esposa. Esta casa es una sombra de la casa celestial. El Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Es importante ver esto, porque recuerde que usted, hermanos, inició en un templo, un Mishkan, y va a terminar en un templo, que es la casa de su rey, donde usted va a conocer la morada de su rey. Por eso la importancia del templo y todo lo que significa. El texto hebreo no dice que el Eterno va a habitar entre ellos, sino dice en ellos. Entonces usted ve esto celestial que fue diseñada por el Eterno, traspasada a Moshe, para que sea la copia vista, para que aprendamos a entender, a comprender cómo es la morada de su rey y poder tener los protocolos necesarios para conocer a su rey. No es como usted quiera, sino como el Padre estableció los principios de comunicación, los principios de entendimiento, los principios de acercamiento. Lo más lógico hubiese sido decir, y yo residiré en ellos. Pero ¿qué está diciendo? Que va a morar dentro del pueblo de Israel. Es por eso que también que tendrán que hacer un santuario, un lugar kadosh para el Eterno. El verdadero lugar de la morada es el corazón del pueblo de Israel. El Padre estaba colocando la imagen, pero esa imagen tenía que representar el corazón del pueblo, donde el pueblo quería estar y habitar. Esto nos enseña que la presencia divina residía en ese Mishkan, en ese lugar, en esa morada, en ese tabernáculo. Por causa de los israelitas, ellos eran el verdadero santuario, donde el Padre iba a habitar y cohabitar junto con ellos.
Qué maravilloso es poder ver que nuestro corazón debe estar preparado para conocer la casa de su rey, que usted ve ahí el templo de Adonai, donde está, donde usted va a conocer cuando esté junto a él. El Mishkan es la figura celestial de lo que el Padre estableció para que ustedes conozcan la casa de su Rey, de su amado, y podamos entender la importancia que tiene. Usted no le quite la importancia a la casa de su Señor, no le quite la importancia de lo que significa la casa de su Rey, porque recuerde que comenzó en un lugar Kadosh y va a terminar en un lugar Kadosh. Familia, voy a leer el último versículo y con esto vamos a terminar esta parte de aquí. Y vamos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo Mishkan, el diseño de su mobiliario o inmobiliario, lo que va dentro, así es como lo tienes que hacer. Y aquí comenzamos con lo maravilloso de lo que significa el trono de Adonai. Pero no vamos a hablar de eso, sino que quiero mostrarles que el Padre dio las medidas. El Padre estableció el lugar. El Padre entregó la figura. Por lo tanto, usted no menosprecie lo que el Padre entregó. Usted no menosprecie lo que el Eterno estableció para habitar y cohabitar junto a su pueblo. Familia, que el Señor les permita y nos permita entender lo que el Padre está haciendo junto a su pueblo y lo que Él quería hacer para su pueblo. Familia, que el Señor les permita entender que es un diseño divino el templo de Adonai. Por eso conozca el templo. Acérquese a los cursos del templo. 1, 2, 3 y todos los que haya. Porque nos permite conocer la casa de su Rey que Él mandó a diseñar, no el hombre ni ninguna institución. Fue el Eterno que mandó a diseñar su casa, su lugar y su mobiliaria donde Él iba a hacer las funciones y los protocolos de acercarse. Familia, que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que haya sido de bendición y de ánimo y de fuerza y de dirección para su vida. Que el Señor les guarde, les bendiga y espero verlo pronto y sigamos con Teshuvah hoy y siempre. Bendiciones. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Shalom.